El Libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de la América Antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes. 1. Las planchas de Nefi, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas se ocupaban principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. 1 Nefi capítulo 9 versículos 2 al 4. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. 2. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamentos de su hijo Moroni. 3. Las planchas de Éter, que contienen una historia de los jareditas. Esta historia la compendió Moroni, el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Éter. 4. Las planchas de bronce, que el pueblo de Lehi llevó de Jerusalén en el año 600 a.C. Estas contenían los 5 libros de Moisés, y asimismo la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas. 1 Nefi capítulo 5 versículos 11 al 13. En el Libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como a varios profetas que la Biblia no menciona. El Libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas con una sola excepción libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros 6 libros que terminan con el de Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Omni y de Mosía se encuentra una inserción llamada Las Palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores. La parte más extensa desde Mosía hasta el capítulo 7 de Mormón es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final, desde el capítulo 8 de Mormón hasta el fin de la obra, fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia jaredita, llamado el Libro de Éter, y posteriormente añadió las partes que se conocen como el Libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que apareciesen en los postreros días, de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith y subsiguientemente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, la portada original que precede inmediatamente a la página de la tabla de materias se ha tomado de las planchas y es parte del texto sagrado. Las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como en 1 Nefi, y las que preceden inmediatamente al capítulo 9 de Mosía, también son una parte del texto sagrado. Las introducciones en cursiva, como en los encabezamientos de los capítulos, no son originales al texto, pero se incluyen como ayudas de estudio para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores del Libro de Mormón publicadas en inglés, se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para que el material vaya de conformidad con manuscritos originales, así como con las primeras ediciones revisadas por el profeta José Smith.